la articulación de codo es una bisagra, una articulación gínglimo-bisagra, gínglimoide, también lo pueden encontrar con ese nombre, y nos permite nada más los movimientos de flexión, o sea, doblar el codo, y extensión, o sea, estirar el codo. Eso es lo que nos permite esta articulación. Pero bueno, ya si hablamos de que el codo también está compuesto por el radio y el cúbito, y que el radio y el cúbito también tienen su movimiento propio, que es si me pueden fijar también en su pantalla, que es la pronosupinación, donde supinación es mano para arriba, da mi dinero, y pronación es te portaste mal, se portó mal, ¿sí? Cuando les daban algún reglazo en la primaria, si les tocó y eso, ¿sí? Entonces, ahí está, la parte proximal del codo está compuesto por el húmero, ¿sí? Que yéndonos a sus partes más importantes, pues vamos a tener que en el tercio distal del húmero, o sea, de aquí para abajo, que es lo que nos atañe para el codo, de aquí para abajo, vamos a tener dos grandes piquitos. El más grande de todos es este de aquí, que se lo estoy marcando, que se llama epicóndilo medial, ¿sí? Este epicóndilo medial, o también llamado como epitróclea, como le quieran llamar, es lugar de inserción para muchos músculos. ¿Alguien sabe algún músculo que se inserte aquí, en el epicóndilo medial? Cinto. Muy bien, prendan motores. A ver, buscan músculos del codo. ¿Supinador? Supinador. No. Los pronadores, profe. Pronador. ¿Cuál pronador? Cuadrado. No. El cuadrado lo tenemos acá. ¿Y el redondo? El redondo, pues la Tierra es redonda. No te creas, el redondo sí. ¿Qué otros? Los flexores redondos del dedo, profe. Profundos, perdón, del dedo. Palmar largo. Perdón. Muy bien. Perdón, muy bien. Los flexores de profundo y superficial de los dedos, sí. Y el palmar largo. Entonces, a esos músculos nosotros podemos decir que en esta parte del codo, en el epitróclea, perdón, o epicóndilo medial, se insertan los músculos pronadores y flexores de la muñeca y de los dedos, ¿sí? Y entonces, bueno, desde aquí ya vamos viendo que hay una enfermedad que se llama epitrocleitis, o también se le conoce como codo de golfista, y una de sus manifestaciones va a ser dolor en la epitróclea, en esta zona de aquí, en la parte interna del codo. ¿Me voy a entender? Ahora, Maestro, mande usted. Mande. ¿Quién dijo yo? Bueno, a lo mejor se retrasó el audio. Luego, del lado externo del codo, tenemos otra saliente que se llama epicóndilo lateral o simplemente epicóndilo a secas, dependiendo del libro donde lo lean. ¿Ahí qué músculos se insertan? ¿Qué músculos se insertan en esta parte? Ya dijimos que aquí los pronadores y flexores, palmar mayor, largo y esos. Y de este lado entonces, el palmar largo, profe, pues también podría ser. el palmar largo es de los músculos epitrocleares. El palmar largo es un músculo flexor de la muñeca.
Entonces, para no tardarnos más, se los voy a decir yo. De este lado sí se insertan los supinadores y también se insertan los extensores de la muñeca y de los dedos. Entonces, de este lado los supinadores y extensores de la muñeca y de los dedos. Y de este lado se van a insertar entonces los pronadores y flexores de la muñeca y de los dedos. ¿Sí? Aquí se le llama codo de tenista y aquí se le llama codo de golfista. Cuando se inflaman esos tendones nos da esa enfermedad clásicamente conocida. Golfista. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta, chavos? ¿No? ¿Sí? Bueno, ahora vámonos al cúbito, ¿sí? El cúbito es un hueso largo también, al igual que el húmero, ¿sí? La parte del cúbito que hace contacto con el codo es la epífisis superior del húmero es del cúbito, donde vamos a encontrar aquí la cavidad sigmoidea mayor del cúbito, que está delimitada por delante por la apófisis coronoides, que tiene forma de corona, y por detrás por el olecranon, que viene siendo esta parte de aquí, con lo que damos los codazos, básicamente, ¿sí? Con lo que damos los codazos, ¿sí? El olecranon del cúbito. Esa cavidad que tenemos aquí se le llama cavidad sigmoidea mayor, que tiene forma como de letra sigma, ¿sí? Que hace contacto con esta parte del húmero, ¿sí? Para formar la articulación húmero-cubital y permitir los movimientos de flexión y de extensión, ¿sí? Luego tenemos el radio, donde el radio también hace contacto con su epífisis proximal, donde tenemos aquí la cabeza del radio, abajo de la cabeza tenemos el cuello del radio, y encima de la cabeza del radio tenemos la cúpula radial, que es la que hace contacto entonces con esta parte del húmero, que se llama cóndilo humeral. ¿Sale, vale? Entonces, pues bueno, esto es un poco de anatomía. ¿Qué es lo que vamos a Yasmín Guevara, Tushema Saisley, Bello Villalobos son los que no han llegado, Gutiérrez Altamirano Laura? Yasmín Guevara ya estaba, ¿no? Sí, ya estaba, profe. Sí, ya está. Okay. Entonces, ¿qué es lo que vamos a valorar en el codo? Simplemente la inspección. Bueno, normalmente nuestro codo no está totalmente derechito. Extiendan su mano ustedes, como yo, ¿sí? Extiéndanlo y véanlo de frente. ¿Su mano está totalmente derecha? ¿Su brazo está totalmente derecho? No. ¿Verdad? Tiene una desviación como si fuera hacia el valgo, ¿sí? Sobre todo si lo ven con su mano supinada, van a ver que con sus dos brazos así, como bailando la Macarena, no sé cómo le hacen, vean que sus codos se intentan juntar por adelante del codo, ¿sí? Esa es una desviación en valgo del codo, ¿sí? Todos la tenemos. Es más grande en el hombre que en la mujer. Perdón, al revés. Es más grande en la mujer que en el hombre, ¿sí? Y ahí lo tenemos. Ese ángulo lateral que tenemos en el codo le llamamos valgo de codo, que es normal de hasta 5 grados en el hombre y de 10 a 15 grados en la mujer, ¿sí? Y eso
se va a hacer más notorio cuando le cargamos algo de peso, ¿sí? Eso se va a hacer mucho más notorio cuando le cargamos algo de peso. Ahora, si ese movimiento, bueno, si ese valgo sobrepasa esos niveles, pues quiere decir que hay una lesión, ¿sí? Hay una lesión, generalmente es una secuela de una fractura de codo donde ya no se pudo reparar adecuadamente y quedó con esa deformidad. También puede ser, por ejemplo, por enfermedades congénitas como la artrogriposis articular múltiple, ¿sí? Y algunas otras un poquito más raras. ¿Me doy a entender? Entonces, simplemente ya nosotros viendo al paciente nos estamos dando cuenta de muchas cosas, ¿sí? Ahí está. Y al igual como puede estar, esto es lo normal, digámoslo así, si está aumentado se va a ver así, le vamos a llamar cúbito valgo, también se puede llamar. Y al contrario, si está en vez de desviado para afuera, se desvía hacia adentro, vamos a llamarle codo en cúbito varo, ¿sí? Que está desviado en varo, igual como si fuera una rodilla. ¿Me doy a entender? Mira, por ejemplo, ustedes ven a un paciente que va con ustedes y le ven el codo así, le dicen, a ver, extiende la mano. ¿Y qué deformidad tiene este paciente? Tiene En varo. ¿no? Los varos. En varo, ¿sí? Generalmente secuela de Profe, una fractura. Mande usted. es lo que le iba a comentar. Eso es provocado por fracturas mayormente, ¿no? Generalmente sí. Porque es más raro que haya varo a que Es más haya raro que haya varo, varo. ¿no? Ujú, exactamente. Ahora, les llega un paciente con esa bolita ahí, ¿sí? ¿Qué pensarían ustedes? Por derrame articular. Muy bien, es un derrame articular bueno, en este caso es una bursitis, donde una bursa que tenemos ahí que se llama bursa olecraniana, en codazos, en golpes, se suele irritar, se suele inflamar y bueno, se ve así, ¿sale? En ese paciente es necesario puncionarla, es muy fácil de puncionar, para sacarle el líquido que tiene ahí, cualquier médico le puede infiltrar un corticosteroide para que se desinflame de mejor forma y hay que analizar el líquido que tenga ahí para ver que sea hemorrágico o inflamatorio, ver que no tenga pus, porque si tiene pus no va a ser candidato a terapia y le tienen que dar antibióticos por unos 2-3 semanas y fuertes. ¿Sale, vale? Otra cosa que a la simple vista podemos ver nosotros ahí, pues puede ser, por ejemplo, que el paciente tenga heridas, ¿sí? O cicatrices por quemaduras. Entonces, recuerden que una herida, pues te habla de que algo le pasó al codo. Puede ser una herida por una cirugía de codo, donde pusieron placas, tornillos, clavos, qué sé yo. O una quemadura, recuerden que las quemaduras, las cicatrices por quemadura te pueden limitar los arcos de movimiento, ¿sí? De manera importante. Inclusive cuando esas cicatrices son retráctiles te pueden desviar el codo, inclusive, ¿sale? Entonces, simplemente el ojímetro que le decimos, o sea, tu capacidad de análisis visual tiene que ser muy importante. Ahora, ya vimos más o menos qué va a ser lo más importante que vas a tener que tomar en cuenta a la hora de ver un codo, ¿sí? Pero ahora sigue la palpación, ¿sí? ¿Qué vamos a buscar al palpar un codo? Tenemos que buscar cualquier alteración de la temperatura, tenemos que palpar a ver si hay alguna alteración en el volumen, por ejemplo puede haber una tumefacción importante y obviamente la presencia de dolor en algún punto clave del codo y la presencia de crépitos al momento de palpar o al momento de mover. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son los puntos que vamos a palpar? Aquí los tenemos, la epitróclea, que ya la vimos, la línea supraepitroclear, el olecranon, ¿sí? Y el borde del cúbito en la parte interna del codo. Todo eso vamos a palpar en la parte interna del codo. Entonces, si está mi codo aquí en la parte interna,
voy a palpar el puntito o el piquito más grande, ¿sí? Es la epitróclea. Recuerden que aquí tenemos los músculos epitrocleares, los flexores y pronadores. Si duele aquí, pues es muy probable que sea una epitrocleitis, un codo de golfista. La línea supraepitroclear aquí la tenemos, es un poquito más hacia arriba, aquí, y se siente como un bordecito que va siguiendo, que llega hasta la epitroclea, ¿sí? Aquí también tenemos inserciones de algunos músculos. Luego palpamos el olecranon, o sea, aquí está la epitroclea. Si nos vamos hacia la punta del codo, ese va a ser el olecranon, ¿sí? Y luego nos vamos por todo el borde cubital, todo el borde del hueso cúbito. A ver un segundo. Perdón. Luego tenemos que seguir palpando la fosa olecraniana, ¿sí? Esta se tiene que palpar con el codo casi en extensión en la parte posterior. Obviamente vamos a sentir en esta zona primero el tendón del tríceps y se va a sentir blandito porque lo tenemos lleno de grasa, ¿sí? Aquí, si se alcanza a ver. Luego vamos a palpar el epicóndilo en la cara lateral del codo. Aquí mi epicóndilo, aquí lo tenemos, ¿sí? Recuerden que aquí tenemos los músculos epicondilios, los del codo de tenista, ¿sale? ¿Vale? Y hacia arriba la línea supracondilia, donde se inserta parte también del músculo supinador largo. Luego podemos palpar la cabeza del radio, ¿sí? La cabeza del radio se palpa por delante del epicóndilo y al hacer la mano en pronación y supinación vamos a sentir como que algo da vuelta ahí. Esa es la cabeza del radio. Se tiene que palpar con el codo flexionado 90 grados, ¿sí? Y a partir del epicóndilo, un través de dedo o dos traveses de dedo hacia distal y vas a sentir ahí como la cabeza del húmero da vueltas. La cabeza del radio da vueltas, ¿sí? Y es muy importante que al nosotros ir palpando esos lugares en el codo del paciente, pues lo vayamos viendo, lo vayamos como analizando o como asociando a las probables patologías que se presentan en esas zonas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya que palpamos esos puntos óseos, nos vamos a los tejidos blandos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a dividir esos tejidos blandos por zonas. La zona medial o interna, la zona posterior, la zona lateral o externa y la zona anterior. ¿Por qué? Porque en esas zonas tenemos puntos o tejidos blandos que pueden darnos dolor y discapacidad, ¿sí? Por ejemplo, en la parte interna del codo, en los tejidos blandos, pues tenemos que por ahí pasa un nervio muy importante y muy superficial. ¿Alguien una vez le ha pasado que se pegó aquí en la parte interna del codo y se le durmió o sintió toques hasta el dedo chiquito de la mano? Sí, maestro. Muy bien, lo que pasó ahí es que justamente se golpearon el nervio cubital. Ese nervio cubital es el que nos inerva algunos músculos y nos da sensibilidad en la parte interna del antebrazo y de la mano y la muñeca, ¿sí? Entonces, pues por eso, porque es un nervio muy superficial, está debajo de la piel, es gruesecito y a veces con el golpe en específico le das justamente al nervio y por eso sentimos esa sensación, ¿sí? Y recuerden entonces que en la superficie interna del codo vamos a tener los músculos epitrocleares, ¿sí? Estos músculos epitrocleares son los del codo de golfista. Aquí los tenemos: pronador redondo, palmar mayor, palmar menor y cubital anterior, principalmente.
obviamente, el palmar mayor y palmar menor son músculos flexores, y también el cubital anterior son todos músculos flexores de la muñeca, ¿sí? Em, bueno, para palpar estos músculos, ustedes lo pueden hacer muy sencillo. El palmar mayor y palmar menor, lo único que tienes que hacer es empuñar muy fuerte tu mano y palpen en esta zona la cara interna del antebrazo y van a sentir cómo se contraen esos músculos. ¿Ya lo sintieron? ¿Sí? Ok, esos son los músculos palmares mayores y menores, que constantemente en personas que hacen este movimiento de manera repetitiva en su trabajo, se pueden inflamar, ¿sí? Se pueden inflamar. Ahora, también si hacemos desviación cubital de la muñeca, ¿sí? Vamos a sentir cómo se contrae el cubital anterior, también, ¿sí? Si hacemos este movimiento, vamos a sentir cómo se contrae el cubital anterior. En la parte posterior del codo, pues bueno, ¿quién es el rey aquí? Pues el tríceps, ¿sí? A veces el tríceps puede estar su tendón distal, el tendón del tríceps puede estar inflamado y lo vamos a sentir ahí un dolor a la contracción en la parte posterior del codo. Y bueno, como lo vimos en la imagen pasada, que tiene una bolita y un paciente, pues casi siempre es es por la bursa inflamada, ¿sí? Y en la parte lateral del codo, pues vamos a tener los extensores de la muñeca y de los dedos, así como los músculos supinadores, la zona de los músculos del codo de tenista, ¿sí? Entonces hacemos una extensión de la muñeca y palpamos aquí y vamos a ver, hasta a mí se me nota cuando se contrae. Vamos a sentir los músculos extensores de la muñeca. Y en la parte anterior de la muñeca vamos a sentir aquí, pues bueno, aquí hay muchos tejidos blandos, ¿sí? Por aquí pasa el nervio mediano, la arteria braquial o humeral también, perdón, y también pasa por aquí parte del nervio musculocutáneo y si le hacemos así, vamos a sentir como un tendón, como una cuerdecita. Ese es el tendón del bíceps. Háganle así. Van a sentir como una soga o algo ahí. Ese es el tendón del bíceps braquial. ¿Sale, vale? Ahora, ¿cuáles son los arcos de movilidad del brazo? ¿Sí? Bueno, en flexión es de 130 a 140 grados. Vamos a decirle de 135 grados. ¿Sí? Y en extensiones debe de ser a la neutra, en 0 grados. Recuerden que esto lo vamos a hacer con goniómetro y a todo paciente que tiene patología de codo, pues hay que medírselos, sobre todo en pacientes que tuvieron fracturas para ver cuánta limitación de movilidad tienen estos pacientes. También hay que medir el arco de movimiento en pronación y supinación. ¿Por qué? Porque los movimientos de pronación y supinación son muy importantes para nosotros en la vida diaria. Por ejemplo, para abrir una puerta, para abrir un frasco, para hacer cualquier actividad sencillita que hacemos de manera natural nosotros, se ocupan esos movimientos y cuando no los tienen, los pacientes le dicen, ay, cómo extraño poder abrir mi botella, cómo extraño poder abrir la puerta sin tanta dificultad. Entonces es muy importante valorar cuánto le hace falta de movimiento de pronación y supinación a los pacientes que vayan por codo. ¿Me doy a entender? Ah, miren, ahí están los arcos de movilidad normales. Tómenle foto porque se los pudiera preguntar en el examen.
Muy bien. Y miren, ahí está cómo se debe de colocar el goniómetro, ¿sí? Rápidamente les digo, ¿sí? Se coloca el goniómetro, el fulcro, sobre el epicóndilo lateral, ¿sí? Aquí está mal esto, no le hagan caso. El fulcro o eje del goniómetro sobre el epicóndilo lateral del codo, ¿sí? Brazo fijo alineado sobre la línea medio lateral del antebrazo, ¿sí? Dirigido hacia el tercer dedo, ¿sí? Y el brazo móvil superpuesto sobre el brazo fijo. Ya le pedimos al paciente que haga la flexión y el brazo fijo ya no se mueve de su lugar ni el fulcro, lo único que se mueve es el brazo móvil y ya nos va a dar el movimiento. Para pronación y supinación podemos poner el goniómetro paralelo a la posición neutra del brazo, del antebrazo del paciente más bien dicho. Le pedimos que haga la pronación y ya vemos cuánto se movió de esta forma, ¿sí? Y en la supinación, ahora el goniómetro lo vamos a colocar de este lado y ya le pedimos que haga la supinación como se ve acá. Las pruebas musculares para flexores flexores y extensores del codo son sumamente sencillas, ¿sí? Y bueno, recuerden cuáles son los grupos musculares que intervienen en los movimientos. Para la flexión del codo tenemos principalmente el bíceps braquial y el músculo braquial anterior y de manera secundaria el supinador largo y supinador corto también ayudan a la flexión del codo. Para la extensión del codo, principalmente el tríceps y el anconio de manera primaria y secundaria respectivamente son los músculos extensores del codo, ¿sí? Para para hacer el movimiento de supinación del codo, bueno, tenemos principalmente de vuelta al bíceps y al supinador corto, y el supinador largo es secundario, ni siquiera es primario, ¿sí? Entonces el bíceps es tanto flexor como supinador. ¿Sale? ¿Vale? No se les olvide ese pequeño detalle. Y ya para la pronación ahí pierden, ¿sí? Porque para los músculos pronadores pues vamos a tener el pronador redondo y el pronador cuadrado. Recuerden que el cuadrado es el que está a nivel de la muñeca, no se vayan a confundir. Y el redondo es el que está a nivel del codo. Ahí está, cómo podemos hacer las pruebas. Recuerden que el examen manual muscular se hace en base a la escala de Daniels, que ustedes ya la deben de conocer, porque ya tuvieron una clase de valoración de la fuerza muscular, ¿sí? Y vamos a desconectar, bueno, queda un minuto de clase. Ahí están cómo hacer las pruebas. Y bueno, ¿qué otra cosa se tendría que valorar a nivel del codo? Pues bueno, los reflejos de estiramiento muscular, ¿sí? Clásico que agarramos el martillito, ¿sí? ¿Cuáles son esos reflejos que vamos a valorar a nivel del codo? Bueno, el reflejo bicipital, donde se percute el tendón del bíceps y vamos a esperar una pequeña contracción del bíceps, que el brazo haga como una pequeña contracción. El reflejo del supinador largo, donde golpeamos el músculo supinador largo y vamos a tener una ligera flexión del codo también, acá. Y el reflejo del tríceps, donde percutimos el tendón del tríceps y el paciente tiene que hacer una ligera extensión. ¿Qué pasa con los reflejos? Bueno, el problema es, si están aumentados, puede ser por alguna patología de nivel central, de nivel del sistema nervioso central. Y si están abolidos, pues puede ser también por alguna patología, pero a nivel medular. Nos vamos a desconectar y nos conectamos en 3 minutos, ¿les parece? Para continuar. Entonces nos vemos en 3 minutos.
Vamos a esperar a que se conecten los demás. Sí, maestro. Me imagino, chavos, que esto ya lo habían visto en otras clases, ¿verdad? ¿O no lo hayan visto? Sí, maestro. Maestro, sí, sí lo habíamos visto. Ok. ¿Los llegaban a practicar alguna vez? No nos han tocado nada de prácticas, maestro. Pues ahí está lo malo. Nadita. Apenas habíamos comprado los goniómetros cuando nos fuimos de vacaciones. Ok. ¿Y no alcanzaron a hacer tampoco pruebas musculares, entonces? No, ¿verdad? Bueno, se supone que esta clase sería más que nada práctica, con todo esto, pero practicándolo entre ustedes, ¿sí? Para que sepan o vayan intentando practicar, si le llega un paciente de codo, qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Para valorarlo rápidamente, hacer una valoración clínica rápida. Ok. Llegan los compañeros que ya se conecten para poder seguir. Pero mientras, pueden ustedes ir tratando de practicar con algún familiar o algo que no les duela nada. O si es alguien joven, así como que le meten el pie para que se caiga y se lastime el codo, ya ustedes la valoran. No se crean, luego se fractura y basta. Tres, bueno, parece que ya solo faltan como uno o dos compañeros suyos. Vamos a persistir. Vamos a... Ahí está. Otra cosa que debemos de valorar a nivel del codo es la sensibilidad, ¿sí? Esta sensibilidad la podemos hacer con esas rueditas dentadas que venden inclusive en la parisina. No sé si las han visto. Sí, que ¿Con venden las qué, profe? ruedas dentadas. No sé para qué se utilizan, pero son, sí, unas rueditas que tienen como piquitos. ¿Sí? Okay. Con ese le puedes hacer al paciente y valoramos estos nervios que tenemos aquí, miren. ¿Sí? Valoramos por delante el nervio cutáneo antebraquial interno por acá el cutáneo antebraquial externo y por detrás los mismos nervios. ¿Sí? Aquí. Eso es valorar sensibilidad por territorios y también podemos valorar la sensibilidad por dermatomos a nivel del codo, donde vamos a ver que en la parte externa pasa C6, a nivel interno pasa C8, ¿sí? Y a nivel medio del codo pasa C7, ¿sí? De esta forma. ¿Cuál es la diferencia entre la sensibilidad por dermatomos y la sensibilidad por territorios? Bueno, que la sensibilidad por los dermatomos es una sensibilidad que viene desde la columna, ¿sí? Y en padecimientos de la columna es lo que debemos de valorar.
Y en padecimientos de un solo nervio, pues se valora sensibilidad por territorios, pero una vez que lo practiquemos, nos vamos a dar cuenta. Y bueno, ya que hicimos todo el menjurje para el codo, que desde la inspección, la palpación, los arcos de movilidad, las pruebas de fuerza muscular, que ya vimos reflejos y sensibilidad, ahora podemos ya valorar algunas pruebas en específico para ver si lo que íbamos pensando, con todo lo que ya hicimos, tratar de corroborarlo, tratar de darle como un plus de que ya las pruebas físicas que hicimos se complementan con estas que le llamamos pruebas especiales, ¿sí? Unas de ellas son pruebas de inestabilidad ligamentaria. Por ejemplo, podemos tener daños en los ligamentos del codo, sobre todo los ligamentos de la parte interna del codo. Entonces, para ver eso hay que hacer unas pruebas muy sencillitas que se parecen mucho a las que se hacen en la rodilla, ¿sí? Que le llamamos bostezos. Estos bostezos los vamos a ver como tratando de abrir la articulación del codo, un movimiento que no debería de tener, ¿sí? Por ejemplo, perdón, ya se ve completo. Para ver los bostezos del codo, bueno, tomamos con una mano la cara lateral del antebrazo, perdón, del brazo, aquí, y con otra mano tomamos la cara distal e interna, ahora sí del antebrazo, y hacemos como una fuerza de distracción donde jalamos hacia acá en la parte distal del codo y jalamos hacia acá en la parte proximal del codo a nivel del brazo, ¿sí? Esto va a ejercer una tensión sobre la parte interna del codo, forzando o estirando el ligamento colateral interno del codo, ¿sí? Cuando este ligamento está roto, vamos a ver cómo el codo como que se quiere abrir, se quiere separar, ¿sí? Y eso no es normal. Entonces, si el codo se abre, pues nos va a decir que es un signo de bostezo positivo porque probablemente hay una lesión del ligamento interno del codo. ¿Me doy a entender? ¿Sí o no? ¿Sí? Si tienen duda, si Profe, mande usted. pero también al hacer esa prueba, ¿el paciente va a presentar dolor o no va a presentar dolor en su sensibilidad? Buena Para la pregunta. prueba. Independientemente del dolor y la sensibilidad, esta prueba no es para valorar eso. Esta prueba es para valorar cuánto se mueve, ¿sí? Ok, la inestabilidad que tiene entonces. Y si tenemos dudas si eso es normal o anormal, váyanse al otro codo del paciente para ver si se mueve igual o se mueve más. ¿Me doy a entender? Sí, Entonces, profe. Bien. Gracias. de nada. Ahora, otra prueba que podemos hacer a nivel del codo, si sospechamos que hay un compromiso del nervio cubital, basta con hacer unos golpecitos, unas palmaditas, unos toquecitos aquí, a nivel del canal epitrócleo olecraniano. Aquí tenemos el olecranon, aquí tenemos la epitróclea, canal epitrócleo olecraniano, aquí tenemos el nervio cubital, ¿sí? Si nosotros hacemos esto y sentimos como hormiguitas que se van hacia distal, quiere decir que ese nervio cubital está sensible, ¿sí? ¿Por qué puede estar sensible? Bueno, pues puede ser que esté inflamado porque tenemos ahí algún pequeño tumorcito nervioso, algún neuroma, ¿sí? O porque tenemos alguna parte de un hueso creciendo y lastimando ese nervio que pasa por ahí, ¿sí?
Y lo que vamos a sentir es el hormigueo en toda la distribución del nervio cubital. O sea, pegamos aquí y el paciente siente como el hormigueo que se le va hasta la punta del quinto dedo y la mitad del cuarto dedo, que es lo más común. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso nos va a hablar de una irritación del nervio cubital, el signo de Tinel. Luego, cuando sospechamos una epicondilitis o un codo de tenista, ¿sí? Hay una prueba muy sencilla. Sostenemos el brazo o antebrazo de un paciente, estabilizamos el codo con una mano, digamos la mano izquierda, y le pedimos al paciente que extienda la muñeca, y ya extendida la muñeca, tratamos nosotros de bajarla y que el paciente nos deje que nosotros la bajemos, y eso va a estirar estos músculos extensores de la muñeca, ¿sí? Y cuando hay un dolor porque ellos están inflamados, pues bueno, cuando estos músculos están inflamados va a haber dolor que se va a manifestar sobre todo en el epicóndilo, donde estamos palpando aquí con el dedo gordo, ¿sí? Y es una prueba muy sugestiva para decir que un paciente tiene epicondilitis o codo de tenista. ¿Me doy a entender? ¿Ya la han hecho alguna vez? ¿La han practicado alguna vez? ¿No? Yo la he visto cuando el deportista se la hace, pero hacerlo no. Es súper sencillo, ¿sí? Miren, ponen su codo, no se ve, ponen su codo así, pueden palpar ustedes con una mano aquí, le piden al paciente que extienda, ustedes se la tratan de bajar, que el paciente no deje, y al hacer esto se van a sentir dolor el paciente en esta parte. Y así va a ser positiva la prueba. Fácil y sencillo. Y es sugestiva, muy sugestiva de codo de tenista. Va a ser pura resistencia que ponga. ¿Mande? Va a ser pura resistencia que ponga. Sí, o sea, y ni siquiera ocupas poner mucho. Cuando un paciente trae el cuadro florido, fuerte, con un poquito de resistencia ya le está molestando al paciente. Oye, Mande. esas pruebas se hacen en presencial, Sí, porque según a lo mejor vamos a regresar en octubre, entonces todo eso lo repasaríamos. pues si nos da tiempo, sí, porque tenemos que seguir el programa. Ah, ok. ¿Sí? Ahora, otra prueba puede ser la prueba de Bowden, ¿sí? Que también te sirve para codo de tenista. Simplemente le pides al paciente que intente tomar la presión de alguien o simplemente que haga insuflación del manguito, que haga este movimiento 10, 20, 30 veces y cuando estos tendones están inflamados le va a empezar a molestar. ¿Me doy a entender? Y es una prueba positiva. Otra prueba para el codo de tenista, ¿sí? Es la prueba de Mill, ¿sí? Donde vamos a colocar el brazo en ligera pronación, la articulación de la mano en extensión dorsal y el codo flexionado. Nosotros sujetamos la articulación del codo, ¿sí? Y situamos la otra mano en la parte distal del antebrazo del paciente, como lo vemos en la imagen. Y el paciente trata de realizar, como la mano está pronada, trata de realizar una supinación la mano sí está pronada y hacemos una supinación contra resistencia y eso le va a molestar al paciente. Otra prueba bien sencilla es, se le llama la prueba de la silla, donde le pedimos al paciente que intente levantar una silla con la mano así, con la mano pronada, y obviamente le va a doler en la parte lateral del codo. Nos habla de que es un codo de tenista. Y obviamente, ¿qué pasa con las pruebas para el codo de golfista? ¿Sí? Pues bueno, normalmente son de 10 casos de dolor de codo, que sea por una inflamación de los tendones, 9 van a ser por codo de tenista y 1 va a ser por codo de golfista, ¿sí? Y a veces puede que ese uno tenga los dos, tanto el codo de tenista como el codo de golfista. Entonces, estas mismas pruebas
como la de la silla, la prueba de 1000, y esta prueba donde es extensión de la muñeca, simplemente las volteamos. Ahora hacemos que haga el paciente flexión de la muñeca contra resistencia. Le pedimos al paciente que empezamos en supinación y que el paciente trate de pronar el brazo, y le pedimos que levante la silla con la mano supinada. Y si son positivas, nos hablan de codo de golfista. Nada más volteamos la mano del lugar. ¿Me doy a entender? ¿Sí o no? Sí, maestro. Ok. Se modifica nada más un poco, ¿ah? Sí, o sea, si la mano está así, lo vamos a cambiar así y vamos a hacer las mismas pruebas. ¿Sale, vale? Ok. Ahora vámonos a mano y muñeca. Bien, ahí está todo lo que debemos de hacer para una buena exploración de los segmentos corporales que estamos viendo. Empezamos con la inspección, seguimos con la palpación, luego los arcos de movilidad, fuerza muscular, reflejo, sensibilidad y pruebas especiales. Todo eso debe de llevar una buena exploración. ¿Sale, vale? Entonces, en la inspección, ¿qué vamos a ver en el paciente? Bueno, pues que tenga todos sus dedos y todos sus huesos, ¿sí? Vamos a buscar cualquier tipo de movimiento anormal que tenga el paciente, ¿sí? Que tenga sus dedos completos, que haga buen braceo al momento de caminar, ver que el paciente no tenga movimientos o posturas anormales. ¿Cuál es la posición normal de la mano? La mano debe estar en esta actitud, o sea, en esta posición, normalmente al reposo. Entonces pongan su mano sobre su escritorio sin hacer fuerza. Normalmente todos están saludables. ¿Cómo tienen su mano? Tiene que estar en una posición como semiflexionada, como lo vemos aquí. Si la mano está totalmente extendida o totalmente flexionada, no es normal y te va a hablar de alguna alteración de origen neurológico, seguramente. ¿Me doy a entender? Sí. Ok. Inclusive, miren, si ustedes ponen su mano en supinación y déjenla descansar, van a ver que todos los dedos más o menos están al mismo nivel. Pero si un dedo está totalmente caído, pues te habla ahí de una lesión de un tendón, sobre todo de un tendón flexor. ¿Estamos de acuerdo? Y eso nos vamos a dar cuenta a simple vista, simplemente observando qué actitud tiene la mano del paciente. Ya ni hablar de si está inflamada o no está inflamada, si hay datos de atrofia muscular, etcétera, etcétera. Simplemente con ver la posición de la mano, ya nos damos idea de por dónde va la patología Profe, del paciente. Mande como usted. cuando tiene una amputación del dedo gordo, había leído algo así que puede compensar con otros dedos esa falta. No, es muy difícil. El dedo gordo es el dedo más importante que tenemos. Y es el dedo más caro, de hecho, para salud en el trabajo. El dedo gordo te pensionan con un 50%. O sea, quiere decir que del dedo gordo de tu mano es el 50% de la funcionalidad. Y es imposible corregir o es imposible de compensar, ni siquiera con prótesis. No hay muy buenas prótesis para eso, porque es lo que nos permite hacer pinza, ¿sí? Entonces es muy difícil compensarlo, ¿sí? Obviamente hay que valorar que el paciente tenga todos sus surcos en la mano. No quiere decir que le van a leer la mano, que es la línea de la vida y esas cosas que les encanta decir a la gente, que la M de mexicano y todo. No, simplemente porque estos surcos pueden no estar todos. Por ejemplo, en un paciente con síndrome de Down o algunas alteraciones o algunas otras alteraciones genéticas, puede que el paciente no tenga todos los surcos de su mano. ¿Me doy a entender? Bueno, eso era antes. Antes esta zona que tenemos aquí, chavos, esta zona que está coloreada en color negro,
La llamamos la tierra quirúrgica de nadie porque nadie se animaba a operar ahí. ¿Qué tenemos aquí? Pues los tendones flexores de los dedos, ¿sí? Y pues recuerden que la mano, pues siempre, normalmente utilizamos herramientas peligrosas, desde un simple cuchillo o algún objeto punzocortante, y pues la mano siempre está expuesta a lesiones. Cuando algo te va a pegar, ¿qué haces? Te cubres con los brazos y las manos, ¿sí? Entonces la mano siempre está expuesta a lesiones desde la edad antigua. Y todavía hasta hace 30, 40 años, cuando había lesiones importantes de esa zona, pues nadie se animaba a operar. El cirujano normal decía, no, pues yo opero panzas, yo apéndices. Los traumatólogos decían, no, yo opero rodillas, yo opero codos. Pero a mano nadie se metía porque aparentemente sencillo, pero no, se requiere mucha práctica y mucha ciencia para operar una mano, para reparar un tendón, ¿sí? Hasta que desde hace 30, 40 años ya hay cirujanos ortopédicos de mano que hacen unos trabajos más o menos buenos, por así decirlo, ¿sí? Pero todavía hasta hace 30, 40 años, cuando este libro salió, nadie se quería meter ahí, ¿sí? Y bueno, es muy importante, les comentaba, ver la mano, por ejemplo. Hay que ver que no haya atrofia muscular, hay que ver la eminencia tenar, que está por debajo del dedo gordo, la eminencia hipotenar, que está por debajo del dedo chiquito. Hay que ver que haya los surcos que tenemos entre los nudillos, y les comentaba la actitud que tenemos en la mano. La mano no debe de estar plana. Fíjense cómo está mi mano, no estoy haciendo fuerza. Mi mano tiene como un surco en medio y tengo ya mis dos eminencias, ¿sí? Y mi mano tiene que estar semiflexionada porque esa es la posición normal de la mano. ¿Me doy a entender? Ahora, si ustedes ven una mano así, quiere decir que ahí están fallando los músculos intrínsecos de la mano. ¿Qué entienden por músculos intrínsecos de la mano, chavos? Más internos, por así decirlo. Profundos. No todo así como más. Los músculos intrínsecos de la mano son los que tienen su origen y su inserción en la misma mano. Estoy hablando de los músculos lumbricales, interóseos y los músculos de la eminencia tenar e hipotenar. ¿Me doy a entender? ¿Cuáles son los músculos extrínsecos de la mano? Los que tienen su origen fuera de la mano, por ejemplo, todos los músculos del codo y del antebrazo, que llegan a los dedos, como el flexor común superficial, el flexor común profundo, el extensor largo del pulgar, el extensor común de los dedos. Todos ellos son músculos extrínsecos de la mano porque se originan en el codo, en el radio, en el cúbito y se insertan en la mano. ¿Me doy a entender con la diferencia entre músculos intrínsecos y extrínsecos? ¿Sí? Ok, entonces, cuando vemos la mano toda plana, ¿sí? Que se perdieron las curvaturas, quiere decir que hay un daño en los músculos intrínsecos cuando la mano está plana. Y eso puede ser debido a muchas cosas, desde una hernia de disco a nivel cervical hasta una atrofia por desuso, porque el paciente no utiliza la mano por alguna razón en específico, ¿sí? Y obviamente hay que ver que el paciente pueda hacer una buena pinza, una buena unidad de pellizcamiento. Yo me fijo, bueno, ya pues es natural para mí que cuando llega un paciente conmigo, le pido que me pase algún papel, su cartilla o que me firme algo, y ya desde ahí me fijo, si sé que viene por mano, cómo hace los movimientos. Sí, eso me da mucha información a mí, solamente viendo qué es lo que hace el paciente, si lo puede hacer bien, si no lo puede hacer bien, si puede pellizcar. O sea, si el paciente no puede hacer esto, simplemente esto, nos habla de que puede haber una lesión de algún nervio mediano o nervio cubital, ¿sí? ¿Me doy a entender? Entonces, es muy importante nosotros hacernos chismosos, por así decirlo, ¿sí? Chismear lo que puede hacer y lo que no puede hacer el paciente sin que el paciente se dé cuenta.
porque siempre va a haber pacientes fingidores, ese tipo de cuestiones, que entonces nosotros tenemos que estar un paso por delante. También puede haber anormalidades de nacimiento, por ejemplo, que tengamos una membrana interdigital entre los dedos, pero eso se pueden operar sin mayor problema, ¿sí? También normalmente nuestra mano, el quinto y el cuarto dedo, normalmente, miren, en mi mano se nota, normalmente son más móviles que el segundo y el tercero, ¿sí? Normalmente son más móviles y cuando apoyamos el puño con fuerza, el quinto y el cuarto dedo van a bajar un poquito. ¿Se fijan? Okay. También es muy importante verle las uñas al paciente, y no me refiero a ver si tiene acrílico o gel o se puso unas chingaderas de florecitas o así en los dedos, sino hay que ver el estado de las uñas del paciente. Si vemos que las uñas las tiene como todas planas, como si se las hubieran aplanado con un martillo, que están azuladas, atróficas, que se están desgarrando o cayendo, pues nos habla de que puede tener el paciente patologías cardíacas o patologías de circulación inclusive, ¿sí? Entonces es muy importante y te sirve a ti saber que un paciente tiene patología cardíaca o pulmonar o vascular, pues claro, porque eso te puede cambiar todo tu esquema de tratamiento. Por ejemplo, un paciente que tiene insuficiencia vascular por una diabetes de larga evolución, pues no le vas a poner calor porque la puedes quemar y te vas a echar la mano, inclusive acabar en un caso extremo, en amputación. Entonces tienes que tener todo eso en cuenta a la hora de simplemente ver, porque ahorita nada más estamos viendo cómo está la mano del paciente. ¿Me doy a entender? Y bueno, pues puede que nos lleguen pacientes ya con alguna deformidad muy característica, por ejemplo, en donde van a encontrar esta mano con deformidad en cuello de cisne, los dedos, donde hay una hiperflexión hay una flexión de las metacarpofalángicas, una hiperextensión de la interfalángica proximal y una flexión de la interfalángica distal. Se llama deformidad en cuello de cisne. ¿En qué enfermedad vemos eso? Artritis reumatoide. Exactamente, en artritis reumatoide. Luego también podemos tener el famoso dedo en martillo, ¿sí? Aquí, donde el paciente no puede extender todo el dedo menos la puntita del dedo. Ese se le llama dedo en martillo y es un desgarro de la inserción del tendón extensor, ¿sí? ¿Y qué se tiene que hacer ahí? Bueno, se tiene que inmovilizar el dedo del paciente en extensión durante 3 o 4 semanas y se supone que se va a cicatrizar. Otra Profe, deformidad, mande usted. en esa parte del dedo martillo, Ajá, yo trabajo en una pollería ajá, y pues, ahí estamos matando los pollos, ¿no? Y un ajá, amigo con el cuchillo se dio directamente en el tendón, la ajá, flexión distal se lo dio. Pero de cuenta que ya fue a la Cruz Roja, le hicieron una lesión, lo pusieron, ajá, como 4 puntos le pusieron, y no hizo nada de reposo en extensión, no nada. ajá, Y ahora me tocó ver, o sea, no lo había visto yo en mi vida, y yo le decía que hiciera esto y no me ignoró. ajá. Pues ahora el dedo no lo puede extender para nada, ya lo tiene en esa posición nada más. Sí, Y si lo quiere hacer y si lo quiere intentar, ya no, le duele mucho. Ya de cuenta que está como bien duro, de plano. sí, Bien, parece pues sí, mira. martillo. Sí, es un dedo en martillo, casi como me lo platicas, y lamentablemente ahí ya es de cirugía, y pues, ¿quién se va a querer operar? ¿Sí? Entonces, pues sí, lo importante es que ustedes lo sepan reconocer y simplemente lo inmovilicen o lo manden a la Cruz Roja donde lo tengan que inmovilizar, que a veces sale más caro este, descansar unos días del trabajo, eh, te va a salir más cara a la larga porque vas a quedar con una discapacidad leve, pues, pero pues molesta al final de cuentas. ¿Me doy a entender? Otra lesión importante es el desgarro o la deformidad de botonero, ¿sí? O de boutonniere, como le dicen.
donde la bandeleta central del tendón extensor se rompe. O sea, aquí el tendón extensor se rompió aquí, pero cuando se rompe acá, nos va a dar otra deformidad, que se llama deformidad de botonero, donde la interfalángica proximal va a estar flexionada y la interfalángica distal va a estar hiperextendida, y eso se le llama deformidad de botonero, que también es una lesión del tendón extensor, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a palpar en la mano, ¿sí? En la muñeca? Hay que palpar la piel, ¿sí? Hay que ver que la piel de la palma de la mano es más gruesa. Esta piel de la palma es más gruesa que en la región dorsal. Inclusive, ustedes tratan de mover la piel de la palma de la mano, casi no se va a mover, y la piel del dorso de la mano se mueve mucho. ¿Ya lo han hecho eso? ¿Sí? Eso es porque tenemos aquí todos los pliegues, todas las líneas de la vida y la línea del hijo, de la línea del dinero y no sé qué tanto, que evitan que la piel se mueva mucho. ¿Por qué es importante eso? Porque si no se te resbalarían las cosas de la mano. ¿Me doy a entender? Y bueno, ya nos vamos a palpar los puntos óseos. ¿Qué tenemos que palpar ahí? Bueno, pues a nivel de la muñeca tenemos que palpar del lado del dedo gordo la apófisis estiloides del radio y del lado del dedo chiquito, del dedo meñique, la apófisis tiroides del cúbito, ¿sí? Recuerden que ahí se insertan importantes músculos y por ahí pasan algunos tendones. Por ejemplo, por la apófisis tiroides del radio, es un punto óseo muy importante de dolor para una enfermedad. ¿Alguien sabe para qué enfermedad? Va en la tabaquera anatómica. Exactamente, para la tenosynovitis de Carvin, donde el tendón del abductor largo y extensor corto del pulgar pasan por ahí, ¿sí? Entonces es un punto de dolor importante para aquellos pacientes que trabajan mucho con la mano, ¿sí? Inclusive pueden acabar en cirugía porque es una enfermedad muy molesta, ¿sí? Para palpar la mano se requiere mucho tiempo, ¿sí? Bueno, mucho tiempo y práctica, pero ahí están. Por la posterior del radio pasa el extensor corto y el abductor largo del pulgar. Y vean, aquí tenemos la famosa tabaquera anatómica, donde de este lado tenemos, permítanme, vamos a poner en color azulito, por arriba pasan los tendones del extensor largo, perdón, extensor corto y abductor largo del pulgar, y por abajo, vamos a ponerlo en color amarillo, pasa el extensor largo del pulgar, ¿sí? Y justamente en el piso de la tabaquera anatómica, vamos a ponerle en color verde, aquí, vamos a tener el hueso escafoides. Así de fácil es de hacer ubicaciones anatómicas en la mano, solamente hay que saber un poquito de anatomía palpatoria, ¿sí? ¿Se pueden palpar cada uno de los huesecillos? Sí, se pueden palpar cada uno, hay maneras de ubicar cada uno de esos huesecillos. No tengo tiempo de meterme en todos ellos, porque si no, no nos alcanza el tiempo y ya ustedes ya están de que ya tengo hambre, ¿sí? Pero bueno, hay formas de hacerlo. Si un día nos da tiempo, lo hacemos, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? ¿Cuál es el hueso que más se fractura de la mano? De los huesecillos del carpo, más bien dicho. El escafoides. ¿Cuál es el hueso que más se luxa de la mano? Segundo, mi niño se despertó. Y no está la mamá. Vamos, mamá. Vamos, mamá. Vamos, mamá. ¿Dónde está mamá?
Perdón. Entonces, ¿cuál es el hueso que más se fractura del carpo, escafoides? ¿Cuál es el hueso que más se luxa? El semilunar. ¿Sale? Ok. Todo esto lo pueden leer del libro de Hoppenfield. Sí lo tienen, ¿verdad? Se los pasé. Cómo palpar los huesillos de la mano si así ustedes lo quieren. Hay que palpar cada uno de los huesos y de los dedos buscando dolor e inflamación. ¿Saben ustedes cómo palpar las articulaciones interfalángicas? ¿No? Ok. Por ejemplo, si ven un paciente que pudiera tener una sinovitis en los dedos de la mano, en las articulaciones, es muy sencillo. Hagan dos pinzas. Una pinza así y la otra así. ¿Sale? Imaginen que este es el dedo. Este es un dedo, ¿sí? Con una mano aprieto por arriba y por abajo y con la otra mano aprieto por adentro y por afuera, ¿sí? De esta forma. Y háganlo en su casa. Cuando hagan eso, en una articulación normal van a sentir como una pequeña burbujita, como un pequeño globito con agua. Y el día que vean un paciente con una sinovitis, ya no se les va a olvidar, porque van a sentir que ese globito está mucho más, como más lleno de agua. ¿Me doy a entender? Esa es la forma correcta de palpar. Obviamente tenemos que palpar todos los tendones de la tabaquera anatómica, ¿sí? Profe, yo no entendí. Ok. Mira. Si este fuera un dedo, con una mano agarro por adentro y por afuera, o izquierda y derecha, de los bordes de la articulación interfalángica en cuestión, ¿sí? Y con la otra mano palpo por arriba y por debajo, ¿sí? Recuerden que cada una de esas articulaciones tiene una bolsita, que es la cápsula sinovial, ¿sí? Y que está llena de líquido. Cuando esos dedos están inflamados, tenemos una sinovitis, una inflamación de esa cápsula y va a tener el paciente más líquido. Así como les dicen, está tirando líquido de tu rodilla, lo mismo puede pasar en los dedos, ¿sí? Y esa es una manera de probar si el paciente tiene más líquido, ¿sí? Pero por eso es muy importante que se enseñen a palpar dedos normales para que cuando palpen un dedo con sinovitis lo sepan de reconocer. Gracias, profe. ¿Sí? Entonces hay que palpar toda la zona de la tabaquera anatómica, toda la zona de los extensores de la muñeca, las vainas extensoras, flexoras, el tendón del cubital anterior, el tendón del palmar mayor, todo eso lo tenemos que palpar. Inclusive hay que palpar en esta zona las zonas de los músculos de la eminencia tenar, de la eminencia hipotenar, ¿sí? Buscando atrofias, dolor, crépitos, todo eso lo tenemos que palpar, ¿sí? Inclusive en la palma de la mano hay gente que tiene el famoso dedo en martillo, donde si tú vas palpando el tendón, vas a sentir como una bolita y al paciente le va a doler sobre el tendón, ¿sí? Y es cuando al paciente se le queda el dedo como trabado y hasta que lo estiran y le duele, por un dedo en martillo que a veces se tiene que operar. También podemos encontrar alteraciones de las uñas como infecciones y ese tipo de cuestiones. Ahora, arcos de movilidad de la muñeca, ¿sí? Flexión de 80 grados, extensión de 70 a 80 grados es lo normal, ¿sí? Desviación cubital y radial, recuerden que siempre es más grande la desviación cubital que la desviación radial, ¿sí? Los dedos, las interfalángicas, las metacarpofalángicas se tienen que flexionar por lo menos 90 grados y se pueden extender de 30 a 45 grados, ¿sí? Y las interfalángicas proximales se flexionan más que las distales, 100 y 90 grados respectivamente, y la extensión de las interfalángicas de la distal puede ser de hasta 10 grados y de la proximal es de 0 grados. Esos son valores normales que tenemos que conocer, ¿sí?
vamos a desconectarnos y nos conectamos en 2 minutos para ya irnos directamente a las pruebas especiales. ¿Estamos? Vamos a esperar a que se conecten tus compañeros para ya finalizar. Sí, maestro. Llegó Noemí. Como que ya no se van a conectar, maestro. ¿Dónde? Como que ya no se Ah, no, ya se están conectando ya. Todavía nos quedan 18 minutos de clase. Ah, sí. Ok. Bueno, vamos a terminar con la clase de hoy. Y vámonos rápido a las pruebas más importantes para la mano. ¿Sí? ¿Alguien sabe cuáles son las pruebas para túnel del carpo, las más importantes? ¿Fallen? Fallen. ¿Cómo es la prueba de Fallen? Tiene que ser, las dos muñecas se tienen que flexionar y se deben de juntar. Uh-huh. Y decía que se siente hormigueo o cosquilleo Sí. o tumefacción. Había prueba positiva. Sí, nada más recuerda que los codos deben estar al mismo nivel, así, y bien estirada la muñeca. Bajamos el codo, bajamos el codo, ahí está. Y las dos muñecas juntas, ¿sí? Para que sea positiva, ¿sí? 1 minuto. También está la prueba de Fallen invertida, como estuviera rezando, ¿sí? Y también tenemos la prueba de Tinel, donde le damos con el golpe, con un martillo de reflejos, unos golpecitos en el trayecto del nervio mediano que está entre los tendones del palmar mayor y palmar menor, y si el paciente siente como hormiguitas que se van hacia los primeros 3 dedos, pues es sugestiva de una compresión del nervio mediano a nivel del túnel del carpo. ¿Sí?
Y ya, otra prueba que es muy importante hacerles a los pacientes, se me olvida el nombre de esa prueba, pero simplemente le pides que agite las manos y el dolor o las molestias que tenía por haber hecho la prueba de Fallen tiene que desaparecer, y esa es la prueba más específica, ¿sí? Después de hacer Fallen y Tinel, ¿sí? Si el paciente le pides que mueva las manos rápido, rápido, como que las, las sacude, ¿sí? Y se quita el hormigueo, es la prueba más sugestiva que hay, ¿sale? ¿Vale? Es como la cereza del pastel de que sí, el paciente tiene túnel del carpo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Cuál es la prueba para tenosinovitis de Kerbein? Vale. ¿Cómo se llama la prueba? ¿Se acuerdan? Frankenstein. Frankenstein, muy bien. ¿Cómo es esa prueba? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace la prueba de Frankenstein? Le digo yo, de Frankenstein. Bien sencillo, ¿sí? Dedo pulgar, lo metemos así, empuñamos la mano y hacemos una desviación cubital. Hacemos la mano hacia abajo, ¿sí? Normalmente puede molestar un poco, pero al paciente le va a molestar mucho justamente en esta zona. Háganlo ustedes. Maestro, por eso mismo, esos movimientos de desviación cubital, se utilizan también en la rehabilitación. Creo que les ponen como una especie de pica, es como un palo, Uh-huh. y hacen la desviación que ayuda a la rehabilitación. ¿Sí puede ser efectivo Pues me imagino o que no? quiere hacer un estiramiento, ¿sí? Pero si tenemos aquí un piquito óseo, que puede ser, que lo podemos tener en muchos pacientes, lo único que va a hacer es lastimarlo más. Aquí acabar de romper el tendón. Entonces hay que tener radiografías antes de hacer esas pruebas. Muy bien. ¿Vale? Entonces, también tenemos que hacer pruebas para los dedos. Simplemente hay que ver que el paciente mueva todos los dedos de manera adecuada para ver que no haya una lesión de algún tendón. ¿Sale? ¿Vale? Otra prueba importante. Hay pacientes que tienen lesión de nervio radial. ¿Cómo se va a presentar esta lesión? Pues bueno, se va a presentar con imposibilidad del paciente de extender la mano. El paciente no va a poder extender ni la muñeca, ni los dedos, y a veces ni el codo, dependiendo qué tan alto se lesiona el nervio radial. ¿Por qué se puede lesionar el nervio radial? Bueno, hay causas comunes, por ejemplo, o reversibles. Por ejemplo, la parálisis de sábado por la noche. ¿Conocen la parálisis de sábado por la noche? ¿No? De esas, bueno, cuando había clases presenciales que se juntaban un sábado en la tarde a hacer alguna tarea y luego se quedaban a una peda masiva y alguien se quedaba dormido aquí sobre su antebrazo, ¿sí? Presionando el nervio radial. Y ya, pues bien pisto, uno se despertaba a las 5 o 6 horas y, oh sorpresa, la mano toda entumida y la mano caída. Y ya no podía extenderla. Lo que pasaba era que se comprimía el nervio radial, le causaba una lesión pequeña, desmielinizante, que va a ser totalmente reversible, pero por 3, 4 semanas el paciente no podía extender la mano y andaba con la mano toda caída, ¿sí? También podía pasar cuando son que se duerme alguien, sobre todo tu pareja, sobre tu brazo, ¿sí? Venga, chiquita, duérmete, y así te dormías del sábado para el domingo, ¿sí? Y ya el domingo te despertabas con la mano toda entumida, también con la mano caída, también puede pasar eso, ¿vale? Entonces, simplemente las pruebas son que no puede extender la mano y que no puede hacer abducción del dedo pulgar, ¿sí? Y ahí te das cuenta que tiene lesión del nervio radial. Y bueno, hay algunas pruebas para ver la circulación de la mano y de la muñeca, y aquí está la prueba de Frankenstein
Finkelstein que les comentaba para tenosinovitis de Kerbein. La prueba de Fallen, ¿sí? Y la prueba de Ochsner. Esta prueba también se utiliza para ver una parálisis del nervio mediano, pero esta es una prueba que se utiliza no se utiliza tanto para túnel del carpo, porque es un compromiso del nervio mediano más proximal a nivel del codo. Por ejemplo, cuando alguien se lesiona por algún cuchillazo o herida punzocortante, por ahí va. Entonces, para ver si hay lesión del nervio mediano más proximal que aquí en el túnel del carpo, por acá, pides esta prueba y le pides al paciente que extienda los dedos y no va a poder. ¿Me doy a entender? Y creo que ya terminamos por el día de hoy. Son las pruebas más. Ah, bueno, y la prueba de Froment, ¿sí? La prueba de Froment se utiliza para el síndrome del canal de Guyon, ¿sí? Donde valoramos la fuerza de los músculos del nervio cubital. Le podemos poner una hoja al paciente, ¿sí? Le decimos que la agarre y que no deje que se la quitemos. En un paciente que tiene lesión, le podemos quitar la hoja, ¿sí? Y nos habla de una lesión del nervio mediano. Perdón, del nervio cubital. Del nervio cubital. ¿Sale, vale? Y la prueba de la O, ¿sí? Le pedimos al paciente que entre el dedo pulgar y el dedo índice forme una letra O, ¿sí? Normalmente le pedimos o le ponemos un dedo así y tratamos de romperlo, ¿sí? Entonces, si lo podemos romper de manera fácil, nos habla de que tenemos una lesión del nervio interóseo anterior, que es una rama del nervio mediano también, ¿sí? Y listo, esas son, digamos, las pruebas más importantes que tenemos para la mano. Obviamente lo importante es practicarlas. Esta clase va a estar grabada para que ustedes la puedan repasar previo a su examen, o si quieren ver cómo se hacen las pruebas, se las voy a subir al canal de YouTube que tiene el nombre de mi correo. Se llama... Así se llama mi canal. Y ahí van a poder encontrar hoy o mañana ya el video de la clase subido. ¿Sale, vale? Bueno. Sí, maestro, está bien. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Maestro, yo respecto a la plataforma de Segway, pero miré que ya están todas las tareas de usted casi. Mi pregunta, ¿las puedo adelantar, maestro? Sin ningún problema, para ¿Sí? que cuando haya exámenes, tener más tiempo. Si tú quieres, sin problema. Ok, maestro. Va a actuar. ¿Alguien más?